nombre es Gabriel Rodríguez y yo soy del cuarto cuatrimestre de Contabilidad Computarizada Online y les vengo a hablar un poco sobre la opción omitir blancos en Excel. La opción omitir blancos en Excel es una configuración que se utiliza en algunas funciones de Excel para ignorar las celdas vacías en una selección. Al seleccionar esta opción, las opciones que esta admitan ignorarán las celdas en blanco y solo operarán en las celdas que contienen datos. Por ejemplo, supongamos que tiene una columna de números y algunas de las celdas están en blancos. Se utiliza la suma para sumar los números en esa columna y selecciona la opción omitir blancos. Excel ignorará las celdas vacías y solo sumará los números que están en las celdas que contienen datos. Para habilitar la opción omitir blancos, debes seleccionar la opción en la ventana en la opción específica que está utilizando. No todas las funciones de Excel admiten esta opción. En Excel es posible crear una lista de validación que obtenga los datos de otra hoja para utilizar la otra de otra hoja, y se debe utilizar los siguientes pasos. Ahora, la hoja de Excel que se desea crear la lista de validación y seleccione la celda donde desea iniciar. En la pestaña Datos de la cita de opciones de Excel, seleccione la validación de datos. En la ventana de diálogo, configuración de validación de datos, seleccione lista. En la lista desplegable, permitir. En el campo origen, escriba el rango de celda que contiene los datos de la otra hoja, en lo que la otra hoja, nombre de la hoja, rango de celda. Por ejemplo, si los datos están en la hoja de datos, en la A1 a A10, el origen sería datos A1 a A10. Seleccione cualquier otra opción de validación de datos que desea y hacer clic en aceptar para guardar la lista de protección. La lista de validación ahora se ha creado en la celda seleccionada y obtendrán los datos de la hoja especificada en el origen. Cuando se selecciona la celda, aparecerá una flecha desplegable para mostrar los datos de la lista. También se puede utilizar la lista de validación en otras celdas de la hoja y en otras hojas del mismo libro de Excel. La validación de datos es una herramienta de Excel que permite controlar el tipo y los valores de datos que se pueden ingresar en una celda o rango de celda. Con la validación de datos se puede establecer reglas para evitar errores y asegurar que los datos sean precisos y consistentes. Para utilizar la validación de datos en Excel hay que seguir los siguientes pasos. Seleccionar la celda o rango de celda en la que se desea aplicar la validación de datos. En la pestaña Datos, en la cita de opciones, seleccione la validación de datos. En la ventana de diálogo, seleccionar la opción permitir y elegimos el tipo de datos que deseamos permitir. En esas opciones, números enteros, decimales, fechas, horas, textos, valores personalizados y muchos más. Configure las opciones específicas, depende del que haya elegido. Si ha seleccionado
la acción número entero, puede establecer un número mínimo o máximo que se pueden ingresar. Seleccione cualquier otro como mensajes de entrada y mensajes de error. Y hacer clic en aceptar para guardar la validación de datos. La validación de datos también se puede utilizar para crear listas desplegables de opciones y validar datos con respecto a otros valores de la misma hoja de Excel o en otras hojas de Excel, en el mismo libro de Excel. La validación de datos es una herramienta útil para mejorar la precisión y la eficacia para trabajar con datos en Excel. La validación de datos en Excel es útil en diversas situaciones y entre ellas evitar errores de datos. La validación de datos puede ayudar a evitar y asegurar que los datos ingresados o una celda o rango de celda cumplan los criterios especificados. Por ejemplo, se pueden establecer un rango de valores numéricos para garantizar que solo se ingresan los números dentro de ese rango. Ahorrar tiempo. Al establecer una lista de valores permitidos en una celda, la validación de datos puede ahorrar tiempo al evitar la necesidad de describir la misma información repetidamente. Garantizar la consistencia. La validación de datos puede ayudar a garantizar que los datos ingresados en diferentes celdas sean consistentes y sigan las mismas reglas, lo que puede facilitar su análisis. Controlar el acceso a ciertos datos. La navegación de datos también puede utilizarse para controlar el acceso a ciertos datos. Por ejemplo, permitiendo solo a ciertos usuarios ingresar datos en ciertas celdas o rangos de celdas. Simplificar la entrada de datos. La validación de datos también puede simplificar la entrada de datos al proporcionar listas proporcionales o botones de opción para elegir entre varias opciones predefinidas. En general, la validación de datos es útil en cualquier situación en la que se refiere o que se requiera una entrada de datos precisa y consistente. Al utilizar la validación de datos se puede evitar errores y se puede asegurar la calidad de los datos, lo que puede ahorrar tiempo y mejorar la precisión y eficacia del trabajo en el Excel. La longitud del texto. La longitud del texto se refiere a la cantidad de caracteres que contiene un texto en Excel. De un texto en Excel que no sea demasiado largo para caber en una celda o cuando se detiene a criterios de celda en Excel. Para determinar la longitud del texto de una celda en Excel se pueden utilizar la función len. La sintaxis de la función len texto, donde texto es la celda que contiene el texto en el cual se desea conocer la longitud. La función len devolverá al número de caracteres en la celda específica. En Excel, y por último, eliminar la validación de datos en una celda o rango de celdas en Excel. Se puede seguir los siguientes pasos. Seleccionar la celda o rango de celda que contiene la validación de datos que se desea eliminar. Hacer clic en la pestaña Datos en la barra de herramientas
en el grupo herramientas de datos, hacer clic en el botón validación de datos, se abrirá el cuadro de diálogo validación de datos, hacer clic en la pestaña configuración, en la selección permitir seleccionar cualquier valor o la opción que se mejore o que mejor se ajuste a las necesidades. Hacer clic en el botón aceptar puede guardar los cambios y cerrar el cambio de Excel.